Hola, muy buenas tardes a todas, a todos. Bienvenidos nuevamente a nuestro programa Personas Mayores en Red 2.0, nuestra segunda temporada. Estamos con Camila Riquelme, nuestra conductora del día de hoy. Hola Camila, ¿cómo estás tú? Excelente, Lu, iniciando ya este miércoles 16 con un nuevo capítulo de Personas Mayores en Red. Oye, qué bueno. Invitamos a quienes nos están viendo o a los que nos van a ver después a sumarse por nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en YouTube y también por Twitter. @SantoTomásPuc es nuestro link para que nos puedan buscar como Santo Tomás Punta Arenas, también lo pueden hacer. Y vamos a dar inicio a este programa. Primero, vamos a comentar un poco que tenemos un WhatsApp. Este WhatsApp lo están viendo en pantalla, es el WhatsApp del programa, ahí nos pueden escribir, mandar fotos, videos, audio, lo que ustedes quieran, estamos para ustedes, así que compartimos este dato para que se puedan contactar. El número es +569 3402 4443, ¿cierto, Cami? Excelente, qué bueno, porque aquí yo supongo que tienen que llegar los saludos de cumpleaños, de aniversario, etcétera. Así que ahí vamos a estar contactándolos, ahí tratando de responder sus mensajes, e incluso así como si tiene consultas, también puede hacerlo, algún dato que esté como durante el día. Sería excelente que nos puedan escribir por este medio también y podamos interactuar con ustedes. Oye, Cami, también tenemos otra línea de contacto que es a través de nuestro correo electrónico, que también lo vamos a poner en pantalla, que para variar es personasmayoresenred@gmail.com. Excelente. ¿Y el Facebook El está Facebook funcionando o no está El funcionando Facebook todavía? está funcionando, o sea, en realidad está, pero bueno, no hemos subido mucho contenido, pero Está ahí. está, obviamente, Personas Mayores en Red, nos pueden buscar por todos lados. Oye, Excelente. Cami, cuéntame un poquito, bueno, ¿de qué se va a tratar el programa del día de hoy? Hoy día va a estar un poco disperso este programa, pero vamos a empezar con entretención. Vamos ¿cómo que se llama? A conocer un poquito ahí de la cultura del cine. Tenemos un invitado. No sé si ya le estará ahí esperando, Aún no, Cami, pero luego espero que se conecte nuestro invitado. porque Oye, me envió una foto y me dice que efectivamente sí está. Espérenme, denme un minuto. Oye, Cami, bueno, mientras tanto, yo voy a aprovechar de compartir un video que es muy importante porque tiene relación con el día que se vivió ayer. Bueno, quiero que lo veamos y después podamos conversar un poco sobre eso. Bueno, ahí está Guillermo, pero igual voy a poner el video que aproveche de verlo Ya, también. súper, Dame un excelente. segundito. Vamos a Ahí ver. está. Ay, ¿se escucha? Se escucha. A ver, ¿qué hacemos ahora? Están tocando. ¿Cómo está, don Raúl? Hola. Tome, estaba botando cuenta del agua. Muchas gracias, Laurita. ¿Estaba jugando ajedrez, don Raúl? Sí, lo que más me entretengo. Sí. Lo juego todos los días. Oh, yo hace años que no juego ajedrez. Mi papá me enseñó a jugar cuando yo era niña. Ah, qué bueno. Bueno, no le quito más tiempo, vecino. Cuídese. No se preocupe, que le vaya bien. Chao. Muchas gracias. No lo pienses tanto. Haz tú el primer movimiento. Ahora le toca a usted, don Raúl. La soledad no es un juego. Si estás solo o conoces a alguien en situación de abandono, contáctate al Fono Mayor 800-400-035. Servicio Nacional del Adulto Mayor. Gobierno de Chile.
Bueno, con ese video ya lo vamos a conversar, pero vamos a aprovechar también de saludar a nuestro invitado que ya lo vemos en pantalla. ¿Cómo estás, Guillermo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Qué gusto igual saludarlas nuevamente. Gracias por la invitación de participar otra vez en el programa. Oye, bienvenido nuevamente. Tú nos acompañaste en la temporada pasada y me imagino que ya va a tener nuevas películas que nos va a contar y mostrar. Y también te quiero aprovechar de presentar a nuestra conductora del día de hoy porque no te había tocado interactuar con ella. Ella es Camila Riquelme. Ella está los días miércoles y los días lunes, ¿cierto? Lunes y miércoles. Perfecto. Así que ahí los dejo para que conversen y bueno, sobre sobre el video que vimos es la campaña que está impulsando el gobierno, pero todo esto se lanzó justamente por el día que conmemoramos ayer, que era el Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez. El abandono es una de las formas de maltrato, entonces por eso la campaña se centra en esto y lamentablemente, según lo que anunciaron, más alrededor de un 51% ha aumentado las llamadas sobre el maltrato, sobre el abandono de personas mayores. Así que es súper importante tener eso en cuenta y ahora los dejo para que puedan interactuar y conversar del tema que tenemos para hoy. Súper. Bueno, nuevamente le doy la bienvenida porque al parecer, claro, creo que efectivamente estuvo o con Constanza o con Jessica, que son las otras dos conductoras. Así que hoy día me toca a mí, creo que esta segunda temporada está más dispersa porque en la primera me tocaba los bloques de autocuidado, pero ahora se me dio la oportunidad de estar ahí también tratando distintos términos. Y como yo le decía a don Guillermo, a mí me encanta el cine y yo creo que a todos nos gusta ir al cine. Una de las cosas que nos ha dolido con este tema de la pandemia, no poder ir al cine, a darse una vuelta, ahí a entretenerse, salir un poquito a lo común, ¿verdad? Exactamente, mira, como tú mencionas, el cine, la industria del cine ha sido una de las industrias más golpeadas por el tema de la pandemia, por todo lo que significa entrar a una sala a ver películas, los temas de seguridad. Hoy día acá en Punta Arenas, por ejemplo, ya estamos en fase 3 y por supuesto ya las carteleras se volvieron a reavivar, pero uno nunca sabe si esto va a permanecer en el tiempo o ya el hecho de que se tenga que tener ciertos protocolos. Imagínate una sala que tiene 150, 200 butacas, va a tener que utilizar un tercio de su capacidad justamente por los temas de seguridad. Es una industria bastante golpeada, se va a reponer como se ha repuesto, pero lo que le ha pasado en este contexto la ha obligado a cambios que yo creo que la van a marcar profundamente, porque la gente también en esta cuarentena se ha internado en las plataformas y ha elegido muchas veces para ver películas las plataformas más que ir y cumplir con como lo que yo le llamo a veces el ritual del cine, ¿cierto? Ese esfuerzo de ir a comprar una entrada, entrar a una sala, estar con un grupo de gente en la oscuridad y ver una película en pantalla gigante. Eso ha tenido unos golpes que han sido bastante significativos, pero hay que tener la esperanza de que el cine ha sido una expresión artística y un arte muy innovador en cada 10 años. Tiene 3, 4, 5 cambios brutales en su tecnología, en su capacidad, y yo creo que lo va a superar de la misma forma. Es una especie de plegaria, una especie de esperanza a veces, pero debiera ser así. Ojalá. Es que es lo mágico, yo me acuerdo, yo soy súper, de verdad, soy muy buena para ver películas. Acá en mi casa todos, o sea, ¿saben? Yo tengo el Disney Plus, porque claro, ahora no podíamos salir, no podíamos ir al cine. Pero yo recuerdo que cuando era niña, mi tía me llevaba siempre al cine. Era clásico de ir los fines de semana al cine. Y había uno primero que estaba, me acuerdo, por donde está la plaza, me parece. Yeah. Creo que por ahí había uno, y si no, igual el otro, el que estaba como por el teatro, creo. Creo que ahí también hubo, sí, no recuerdo, era muy pequeña, pero sí iba yo al cine muy de chica. Y claro, acá al final uno ha tenido que ir adquiriendo estas plataformas de streaming, como el tema del Netflix, que el Disney ahora, que ahora sacó creo que otro, no me acuerdo
móvil, hay También. muchas plataformas, Mm, HBO, hay muchas plataformas, que no es malo, no es malo, pero te digo que este ritual sí, de ir es completamente exacto. diferente. Lo Entonces, mágico del cine. por ejemplo, ahora en este momento se está estrenando Cruella. Cruella está en Disney, por supuesto hay que pagar. Tú puedes pagar la entrada online para ver Cruella en Disney, en Disney Plus. Y, pero yo, por supuesto, me he aguantado para ir justamente a Mm. verla en pantalla gigante. Entonces, es una especie de ritual, casi Es religioso de distinto, es disfrutar de súper cine. Es completamente distinto. distinto. Sí. Y Esperar así que, la fila, porque uno tiene que esperar la fila. además, claro. Tenías que Entonces, ir también. Uno llamaba, oiga, disculpe, ¿quedarán entradas? Sí, quedan entradas. Y tú ya mandabas a alguien o ibas tú corriendo a a comprar comprar entrada, la claro, entrada. claro. Después de que pasabas la fila, porque encima tienen ese cordoncito, me acuerdo, tú tienes que Exacto. esperar también si es que quieres comprar las palomitas con la bebida. Y Todo. esas infaltables las palomitas. Exactamente. Y bueno, tú sabes que el mercado del cine no ganan tanto las entradas. Lo que ganan principalmente es justamente en los mercados que son alrededor, que son las palomitas, los helados, la comida, las bebidas, es lo que le da el sustento a la industria. Las Mm, películas, por supuesto, dan ganancias, pero no es todo su mercado, sino ningún cine podría subsistir solamente con las entradas. Por lo mm. tanto, la industria, como decíamos, ha sido bastante golpeada, por lo tanto, ojalá que esperemos que se recupere. Ahí, Hay crucemos que los apoyarlo, dedos hay que porque ir, hay que tienen ir, que hay que ir, pasar. hay que ir. A veces nos quejamos de que no, pucha, que no cierre la sala de cine, pero después nadie prefiere ir a comprar una entrada. Entonces ahí, ahora es el momento de ver si nos merecemos los cines que tenemos. Esa es un No, hay que poquito. aprovechar, o sea, mire, hemos estado tanto tiempo encerrados, ¿cómo no nos vamos a sacrificar y tomar un colectivo o una micro si es que ya no hay, pues, Exacto, estamos ajustando lo único y ir a darse un gustito, ir con la familia, compartir también, porque al final es una energía que se da también en la sala, el así es. compartir, el hecho de ver algo, el que todos se expresen de distintas formas, que a algunos ya les da risa, otros salimos llorando cuando somos llorones con las películas. Entonces, creo que de verdad es algo muy mágico lo que se produce, tanto como cuando tú ingresas como cuando ya sales y tienes ya de qué hablar. Perfecto, sí, así es. Bueno, hoy día don Guillermo nos trae un tema que conversar, ¿verdad? Sí, exactamente. Mira, siempre yo, como el programa tiene que ver con los adultos mayores, siempre he buscado temáticas, porque el cine siempre alimenta de temáticas por todos los lados. Hace rato me llamaba la atención el tema de la propaganda sobre el maltrato en la vejez, ¿cierto? Sobre esta campaña. Y inmediatamente uno se le enciende la ampolleta y dice, ah, mira, ese es un tema que también el cine lo ha planteado enormemente. La otra Mm, vez hablamos de películas sobre adultos mayores que ya en su último suspiro deciden darle un vuelco a su vida y deciden hacer lo que no hicieron en su juventud. mm, Y en la primera vez que fui invitado hablamos sobre películas chilenas que hablan sobre los adultos mayores. Entonces, ya. pero hoy día quise hablar especialmente de un personaje que, yo creo que si algún día fallece va a tener el siguiente epitafio, que es: a medida que se fue haciendo viejo, se fue haciendo artista. Y estamos hablando del director Clint Eastwood, un director que hace muy poco tiempo, en el 30 de mayo, cumplió 91 años de edad. Y es hasta el momento el director, el cineasta más longevo, activo, prácticamente dirige 2 películas por año, en plena actividad. Y es un director que no para de filmar y uno dice, ¿cuál será el secreto de Clint Eastwood para mantenerse tan bien físicamente a los 91 años? Bueno, yo creo que es que él no para, él no se detiene. Él está filmando constantemente, no es una persona que entre en discusiones complejidades intelectuales, sino que su tema es hacer, filmar, filmar. Si tiene ganas de filmar, filma sin detenerse. ¿Y por qué por qué es tan meritorio esto? Porque él ya es una leyenda del cine. No sé si tú viste Volver al Futuro 3. Sí, ¿Te acuerdas en Volver al Futuro 3 que el personaje que interpretaba Michael J. Fox, cuando le preguntan, él vuelve al oeste para encontrarse con sus familiares y le preguntan, ¿y cómo te llamas? Y él rápidamente no se le ocurre ningún nombre, dice Clint Eastwood. Entonces, en ese momento,
en ese momento en la cultura popular Clint Eastwood queda enmarcado como una leyenda del cine, a la altura de Me John parece. Wayne y de otros grandes personajes. Y él es una historia muy interesante porque fíjate que él hoy día es un actor, director, pero también es un compositor musical, él también compone hoy día la música de sus películas, o sea, es un personaje completo. Pero él tiene una historia que es muy interesante, y aquí está donde este epitafio, a medida que se fue haciendo viejo, se fue haciendo artista, y hablo de la palabra artista en el sentido del arte, no de la palabra cuando se usa trivialmente, el artista simplemente porque aparezca en televisión o en pantalla, sino que hablo de un artista, o sea, a la altura de un Beethoven en la música, de un Goya en la pintura, de Leonardo da Vinci en la pintura. A ese nivel estamos hablando de Clint Eastwood hoy día. Pero él, su origen no fue fácil. Él partió hace mucho tiempo, en la década del 60, era un actor, se podría decir, del montón, que tenía buena pinta, y él, su primer momento de fama fue cuando comenzó a interpretar los spaghetti western en la trilogía de El bueno, el malo y el feo, por $1 más, por un puñado de dólares. Y ahí él se volvió famoso. Y logró ganar dinero y ya se logró como una especie de, entre comillas, actor consagrado. Sin embargo, Estados Unidos siempre lo miró en menos, siempre lo miró de manera despectiva porque no era un personaje o un actor de grandes papeles, de grandes actuaciones, tenía pequeños papeles, y además también porque él a través de sus roles comenzó a hacer el rostro de lo superficial, de la violencia. El mundo académico, intelectual lo criticaba mucho. Lo peor de lo peor podía ser Clint Eastwood. O sea, ser Clint Eastwood era como en el momento algunos miraban con desprecio a Jean-Claude Van Damme, a Bruce Willis, en diferentes décadas. Y en el caso de Clint Eastwood también era mirado con desprecio por sus pares, por sus compañeros actores, por sus compañeras actrices, porque él representaba el rostro de lo superficial, de lo violento, de simplemente hacer películas para vender más palomitas o vender más entradas. Pero sin embargo, fíjate que él después de dirigirlo, después de estar protagonizando esta película de los Spaghetti Western, que son una especie de western, así como onda artes marciales, él después interpretó el papel de un personaje que también volvió a ser criticado en Estados Unidos, incluso se le tachó a Clint Eastwood de un actor con ribetes medio fascistas. El Clint Eastwood es militante del Partido Republicano, además es un tipo que, bueno, por su disciplina política, él es una persona que votó por Donald Trump y por una cantidad de sus candidatos. Él ha sido un militante republicano por muchos años, que siempre tienen un carácter nacionalista, conservador. Y bueno, él en los fines de los 60 y comienzos de los 70, hay unas imágenes que yo había compartido, no sé si están, él interpreta el personaje de Harry el Sucio, un detective que se hacía llamar Harry Callahan, y que para muchos él disparaba antes de preguntar. Entonces, para muchos era como que era la expresión de lo fácil, y Clint Eastwood fue muy criticado por esto. Y ahí él tuvo una cantidad de series, de películas de Harry el Sucio, donde interpreta a este detective un poco matón, un poco que hace justicia por sus manos, que andaba con una tremenda pistola y atacaba a pandillas que eran muchas veces pandillas de otras culturas, y él fue muy cuestionado por esto. Entonces todos le hacían Clint Eastwood. Sin embargo, nadie se fue dando cuenta que este joven actor o este actor, además de comenzar a elevarse como un rostro de la violencia y de Estados Unidos, estaba germinando en él una beta, ¿cierto?, de dirigir películas. Y es algo que han hecho diferentes directores y diferentes actores. Por ejemplo, Robert Redford cayó en la dirección. Ben Affleck, por ejemplo, hoy día es un actor y un gran director. Bradley Cooper también hoy día es un actor y también director. Actrices como Jodie Foster, como... bueno, hay varias actrices que han sido actrices y después se han colocado detrás de la cámara. Entonces Clint Eastwood se puso detrás de la cámara, comenzó a filmar algunas películas muy interesantes, muy sencillas. Fíjate que nadie se dio cuenta, pero eran películas muy adelantadas. La primera película que filma es una película que se llama algo así como Plastic for Me, que es la de un locutor de radio que es acosado por una auditora, y que la hizo en el año 70, y fíjate que se adelantó 14 años a una película que fue muy famosa en los 80, que fue la película Atracción Fatal.
Atracción Fatal fue el año 88, fue un éxito con Michael Douglas, la Glenn Close, ¿cierto? En este hombre que se mete y se involucra con una mujer y finalmente termina siendo su pesadilla. Bueno, Clint Eastwood, de una manera muy modesta, hace una película de estas características y, oh, mira qué linda, y fue así un poquito, oh, mira qué linda la película que hizo Clint Eastwood, mira qué simpático que es, ¿cierto? Pero Clint Eastwood es un director que se comenzó a hacer en el camino y de pronto siguió dirigiendo, y también tuvo un mérito muy importante. El western, las películas de cowboy, no sé si a ti tus papás o tus abuelos te habrán en algún momento Sí, sentado al lado y tuviste que también vi varias comitivas, sobre tuviste todo que de mis tragarte, abuelos. tuviste que tragarte la película de cowboy sí o sí, ¿cierto? El Clint Eastwood tiene un gran mérito que él logró volver a colocar el western norteamericano, colocarlo otra vez. Dirigió varias películas del oeste, principalmente dos que son muy famosas, que es El Jinete Pálido y la otra que es Infierno de Cobardes. Dos películas muy parecidas donde Clint Eastwood es como una especie de pistolero que viene del más allá y viene a hacer justicia. Y todavía, fíjate, a pesar de que nadie de que nadie lo aplaudía, en esas dos películas él ya está diciendo algo y nadie se había dado cuenta. Él ya está hablando de la justicia social. Porque Clint Eastwood habla más por sus películas que por su carácter fuera de las cámaras. En sus películas él habla su idea, lo que él piensa. Y fíjate que cuando él estrenó El Jinete Pálido, el año 85, que él actúa y la dirige, y que es justamente la historia de un pueblo, de un grupo de granjeros que buscan oro, pero que son acosados por un terrateniente con matones, y aparece de pronto un jinete pálido, de un caballo blanco, ¿cierto? Que viene y enfrenta a los matones y los defiende y le da un blindaje. Fíjate que esta película la estrenó él en el Festival de Venecia y entre abucheos del público, por lo que representaba Clint Eastwood, la gente lo abucheaba en toda la película, no aplaudió mucho, y sin embargo un director francés, una leyenda del cine francés, le hace un homenaje a Clint Eastwood en vivo y en directo en ese festival. Y todos quedaron, oh, ¿qué pasa aquí? A ver, ¿por qué este maestro del cine francés le hace, que es Jean-Luc Godard, ¿por qué le hace un homenaje a Clint Eastwood, a este norteamericano yankee que representa lo peor de la sociedad norteamericana? Y ahí se comenzaron a parar los ojitos y parece que la gente le comenzó a tomar la atención. Y ahí viene el golpe de gracia de Clint Eastwood. Dirige una película que se llama Bird, que es la historia de un jazzista, Charlie Parker, una película de prácticamente 2 horas y 40 minutos, y es una de las grandes obras maestras que se han hecho en el cine. Nadie imaginó nunca que Clint Eastwood podría hacer una película de esas características. Yo tenía 18 años cuando fui a ver esa película, cuando se estrenó en Santiago, en una sala, en el cine, siempre me acuerdo, en el Cine Arte Normandí, y me acuerdo que en esa película había muy poco público, pero creo no haber visto una película que despliegue tanta emoción, tanta energía, tanto drama, tanta tragedia, como esa película hecha por Clint Eastwood. Y después todos los que vimos esa película y todos los críticos y analistas que han hablado de esa película señalan que nadie nunca pensó que Clint Eastwood podría llegar a hacer una obra de esas características, y en ese momento, año 88, después de no sé cuánto, Clint Eastwood recién se comienza a ganar el respeto de la Academia de Hollywood y de los directores y de las directoras que de cierta manera lo denostaban. Hasta que llegó la década del 90 y Clint Eastwood presenta una película, que es la película de Unforgiven o Los Imperdonables, una película que él dice que prácticamente le compró los derechos 8 años antes y prácticamente se preparó 8 años después para poder llevarla a cabo, la dirige y la protagoniza y la produce, ojo. Clint Eastwood es uno de los grandes cineastas independientes porque él tiene una productora que se llama Malpaso y él produce y dirige sus películas. Si tú alguna vez ves las películas de Clint Eastwood, fíjate que siempre terminan siendo producida y dirigida por Clint Eastwood. Cuando aparecen esas pequeñas letritas, producida y dirigida, es que estamos viendo un director que se hace cargo de su proyecto. O sea, no es un proyecto que le coloca una industria para que él la dirija simplemente. Él la quiere hacer. Él consigue la plata, él decide, él toma las grandes decisiones y él hace esta película Los Imperdonables, que es una película sobre un vaquero que hace mucho tiempo fue un pistolero malvado, bandolero, alcohólico,
y que repentinamente se enamora, se convierte, se vuelve creyente, y cuando pasa, su mujer muere, muere de la viruela, él se queda con sus hijos en la pobreza, y de repente le llega una oferta para poder ir a cazar a dos tipos que han atacado a una prostituta, y que puede cobrar una recompensa, y con esa recompensa este pistolero que había dejado las armas, logra volver a las armas solamente para conseguir ese dinero y cambiar su destino. Y aquí comienza a trabajar algo que lo hacen los grandes directores, los grandes realizadores, lo hacen los artistas. Nuevamente te recalco, los artistas en el sentido del arte, de la expresión del arte, crear una visión de mundo. ¿Y cuál es la visión de mundo que ha creado Clint Eastwood? Es de los personajes que tienen una segunda oportunidad en la vida, que se han mandado puras embarradas, algo han hecho, tienen un pecado que lo arrastran por tiempo, y de repente la vida, en el último momento de su vida, les da la oportunidad de redimirse. No para que sigan hablando bien de él, sino que ellos para satisfacer algo que no pudieron cumplir. Y aquí es donde comienza, después de Lo Imperdonable, que gana el Oscar a Mejor Director y Mejor Película. Y por supuesto, si tú colocas en YouTube Clint Eastwood, Oscar, Los Imperdonables, está el momento en que él recibe el Oscar a Mejor Director. Él entra con una gallardía enorme a recibir ese Oscar, y el público se levanta, ¿cierto?, y lo ovaciona de pie. ¿Ah? Entonces ahí es el reconocimiento oficial a un pecado que cometió Hollywood, de denostarlo, de mirarlo en menos, de mirarlo como lo peor de lo peor, y descubrir que se estaba ante un gran, pero gran director. Y comienza él a crear esta visión de mundo de este personaje que comienza a ser el mismo, el personaje culposo que busca segunda oportunidad en la Tierra. Y de ahí vienen varias películas más. Aquí, por ejemplo, yo te puedo mencionar una película como Poder Absoluto, donde él interpreta a un ladrón que su hija lo desprecia porque él abandonó a su madre, y este hombre es un ladrón perfecto, y finalmente hay un presidente de Estados Unidos que hace un crimen y lo quiere inculpar a él, y Clint Eastwood, en su personaje del ladrón, decide enfrentar a este presidente de Estados Unidos, pero no por enfrentarlo, no por enfrentar el poder, sino que para redimirse ante la culpa que tiene de haber abandonado a su hija. La película Poder Absoluto. Y me imagino que tú viste una película que se llama Los Puentes de Madison. Los Puentes de Madison, sí, estábamos comentando acerca de esa. O sea, yo creo película. Yo creo que a mi juicio, fíjate, debe ser Los Puentes de Madison una de las grandes, pero grandes películas románticas que se han entregado en la historia del cine. Imagínate, un hombre que ha hecho de la violencia su tema, ¿cierto? Que fue denostado, que se le miraba como un galán hace muchos años atrás, pero ya había perdido esa característica de galán, aunque hay mujeres que todavía dicen que suspiran por Clint Eastwood, aunque tenga 80, 90 años. Él hizo esta película que fue un éxito de público, eligió a Meryl Streep como no sé si decir su coprotagonista, en esta historia sobre esta dueña de casa que tiene un matrimonio feliz, ¿cierto? Es feliz ella, pero algo le falta. Y repentinamente aparece un fotógrafo que viene por unos días y tienen un romance, ¿cierto? Esta pequeña oportunidad en la vida. Y esta película marcó a muchas generaciones porque Clint Eastwood agarró una novela que era éxito de público, pero que no era una novela bien mediocre, que se llamaba justamente Los Puentes del Condado de Madison. Pero él la reordenó. Uno de los elementos de Clint Eastwood es que él filma con mucha simpleza, él no se complica en filmar, no tiene esa cosa de que la iluminación por acá, no, él filma. Y fíjate que lo que hizo para contar esta película, él no es que el cine es muy caro, entonces tienes que aprovechar una locación, un set. Entonces tienes que filmar todas las escenas, del comienzo, de la mitad, del final, las tienes que filmar en ese set porque después ese set no se utiliza. No, Clint Eastwood hizo una cosa diferente que implica un poquito más de gasto. Él filmó toda la película siguiendo la cronología de la historia. O sea, si la película ocurría una parte en el puente, filmaban el puente, después volvían a la casa, después se iban otra vez al puente, después se iban al pastizal, después volvían a la casa, después se iban o sea, todo lo que era la historia de la película, ellos lo fueron contando de manera cronológica. Exactamente. Y lo hizo justamente porque él decía, para que vayamos con Meryl, nos vayamos adentrando en la historia, para que nos vayamos puliendo con la historia y la vayamos sintiendo propia.
Entonces, él tiene unos métodos bien innovativos, bien sui generis, pero que tienen mucho sentido cuando tú ves la película. Tú ves que esas películas tienen como vida. ¿M? Y de ahí él siguió dirigiendo, hay películas, y aquí él comenzó a alternar películas, dirigiendo películas y actuando en películas, pero siempre eligiendo al mismo personaje. Incluso él ha actuado en películas que él no dirige, pero interpreta al mismo personaje de las películas que dirige. El personaje que tiene una segunda oportunidad en la Tierra. Por ejemplo, en La Línea de Fuego, y la otra película que estuvo en Netflix un tiempo, que fue Las Curvas de la Vida, son películas que no son dirigidas por él, pero él interpreta el personaje que siempre ha interpretado, este hombre viejo que se ha mandado una embarrada en la vida, ¿cierto? Que tiene esta culpa y que finalmente, los últimos 10 años de su vida, tiene la oportunidad de redimirse. Y en Las Curvas de la Vida y en La Línea de Fuego, por ejemplo, en La Línea de Fuego, él es un guardaespaldas que fue el guardaespaldas de John Kennedy cuando mataron a John Kennedy, y él siente esa culpa de no haber defendido a su presidente. Y años después, una especie de psicópata lo busca y la amenaza, le dice: yo voy a asesinar ahora a tu presidente, y tú a ver si lo vas a poder salvar, y no lo vas a poder salvar. Y ahí este guardaespaldas vuelve nuevamente a la carrera. Y en la otra Ah, película, claro, y en la otra película, en Las Curvas de la Vida, él es un cazatalentos que siempre le acertaba en encontrar talento en el tema del béisbol, y de repente, pero algo falló, ¿cierto? Y de repente encuentra un joven talentoso, pero tiene ciertas dudas. Él tiene problemas con su hija y se une con su hija, y finalmente viene ese momento de la redención. Entonces, siempre Clint Eastwood está jugando con ese personaje, que después él reprodujo en una película que se llama, no sé si también tú la viste, que se llama la película El Gran Torino, que de estas las últimas dos películas que vamos a hablar, que es El Gran Torino y Mula. En El Gran Torino él es un hombre huraño. Fíjate que yo cuando hablo del Gran Torino hablo como la versión carne y hueso de Up. ¿Te acuerdas de Up, la película animada? sí. Ya. Gran Torino sería la versión Up en carne y hueso, donde Clint Eastwood interpreta a un hombre que es viudo, que tiene unos hijos que lo único, y unos nietos que lo único que esperan es que se muera o mandarlo a un asilo para quedarse con su casa y todas sus pertenencias. Y Clint Eastwood hace un gruñido, ¿cierto? El personaje es un gruñido cuando algo le da rabia. Y Clint Eastwood de repente tiene unos vecinos que son una familia coreanos, y él los odia. Él desprecia, pero los odia porque él es un tipo racista que odia los nuevos tiempos. Y eso es lo Ya. interesante de Clint Eastwood, que cuando uno ve una película de Clint Eastwood, uno ve la pulsión del tiempo. O sea, está ese hombre racista, violento, huraño, que está ahí, que no resiste los cambios, que no acepta que haya inmigrantes, que no acepta nada, pero de repente se comienza a abrir un poquito. Y eso es lo interesante, que Clint Eastwood muestra un poquito la pulsión de la sociedad norteamericana. Y en El Gran Torino, él finalmente se termina siendo amigos de los nietos de estos coreanos, y los termina defendiendo de las pandillas que asolan ahí a la población. Es una película que, fíjate, que cuando yo la mostraba a mis alumnos y alumnas en la universidad, yo decía: uy, capaz que se aburran. Y colocaba El Gran Torino y sabe que todos los estudiantes salían: oh, profe, qué buena película, porque Clint Eastwood tiene una capacidad para transmitir la ternura. Y la última película que voy a comentar para terminar con Clint Eastwood es la película que está en las plataformas, que es la película El Mula, que es una película basada en una historia real sobre también un hombre ya mayor de edad. Está basado en un hecho real, y este hombre, que es florista, ya no vende tantas flores como vendía antes, y de repente encuentra una pequeña posibilidad de hacer un negocio que consiste en transportar una carga. Y este hombre, como yo le decía, lo interpreta Clint Eastwood, y que además es el tipo que tiene la culpa de haber abandonado a su familia, ¿cierto? A una esposa que vive postrada, a sus hijos que le sacan en cara no haberse hecho cargo de su madre. Este hombre después descubre que lo que está transportando es droga para un cartel, pero gana mucha plata, entonces sigue haciendo el negocio y va transitando entre Estados Unidos y México. Pero finalmente aquí viene la redención de este personaje. Es una película pero entretenida, agradable, porque es una película sobre la vejez, sobre que la vejez, no hay ningún momento en que la vejez pueda llegar a un periodo determinado, sino que hay momentos en que se puede ser más joven mientras más viejo se es. Porque aquí Clint Eastwood va con sus acompañantes, que son jóvenes,
y no pueden creer que este hombre de tanta edad que transporta droga tenga más energía que ellos. ¿Mm? Y es una película increíble, muy interesante y por supuesto que cierra un ciclo para este gran director que yo lo encuentro que hoy día, mira, hoy día ver a Clint Eastwood es como si hoy día yo te dijera, oye, mira, se está mostrando la Mona Lisa en la Casa Azul del Arte y tú tienes que partir a ver la Mona Lisa. Hoy día ver una película de Clint Eastwood es ir a ver una obra de arte, aunque sea una película menor, aunque sea una película mayor, porque es un artista vivo. Y cierro con el epitafio de este director, o sea, fue un director que, como dijo un crítico de cine hace muchos años, a medida que fue envejeciendo, se fue haciendo artista. Artista. Ay, qué interesante. Yo creo que esto está buenísimo. Podríamos haber estado para mucho rato más. Sí. Preguntas aquí. Dime. ¿Cuál es la película de todas las que hoy día nombramos que sí o sí la gente tiene que ver? Bueno, es una Pero gran elija pregunta. una. ¿Ah? Elija una. Sí, yo creo que Mula. ¿Mula? Sí, creo que Mula está muy conectada en estos momentos con diferentes generaciones, o sea, la pueden ver jóvenes y la van a pasar muy bien, la puede ver gente más adulta, la puede pasar muy bien, la pueden ver gente de mucha edad y la va a pasar muy bien, e incluso la pueden ver familias completas y la van a pasar muy bien. La recomiendo absolutamente a las familias. Yo he tenido experiencias de gente que fue a ver Mula y que una vez que terminó la película estaban así como con el nudo en la garganta y se miraban y dicen que por varios días esa familia fue distinta, porque la película en sus imágenes, en su historia, en su anécdota, golpea muy fuerte, habla mucho del tema de la familia, mucho del tema del avance de la vida, mucho del tema de lo que hacer la vejez y de lo que es finalmente tener una segunda oportunidad en la vida. Yo recomiendo Mula, recomiendo Mula. todas, pero específicamente Mula. Vamos a buscarla. Vamos a Sí, buscarlas y lo voy a escribir cómo fue, la ya voy a ver sí, con mi créeme, hijo. estoy Y le voy completamente a seguro que comentar cómo fue mi parecer. te va a Porque esa interesar no mucho. la he visto. No la he No, visto. Así que la voy a buscar. Lu, no sé si quieres. Ah, alguien comentó algo. A ver si podemos ver también ahí el comentario, porque estábamos tan pendientes de lo que hablaba Guillermo. Y ahí nos dice Claudio Villarroel. Bien, me gusta que usted tenga empatía con las personas de tercera edad. Yo trabajando en mi clínica, un tomasino en terreno. Saludos. Excelente, ahí le enviamos un tremendo saludo a Claudio, que además nos sigue ahí comentando y dice, uno nunca debe olvidar de la cantera de donde fue sacado. Saludos a los alumnos y docentes. Muy bien, excelente. Un abrazo grande a Claudio que hoy nos acompaña a través de nuestras redes sociales. Ahora sí, Lu, ¿quieres ahí consultar, aprovechar? Oye, bueno, Pareció? Cami, yo te quiero contar un poco. Nosotros nos conocimos con Guillermo en este mundo del cine. Se hizo una actividad nosotros y nos juntábamos a ver películas. Así partimos sí. nuestra amistad y escucharlo es así de entretenido para todo lo que habla. Así que siempre es un gusto escucharlo. Un abrazo, Guillermo, qué bueno que Igual. estás de vuelta en este programa que está enfocado en las personas mayores. Y me gustaría saber, bueno, espero que puedas seguir con nosotros las siguientes semanas contándonos películas. Y me gustaría, ¿qué tema crees que sería bueno de enfocarnos para otro programa? Es que sabe que son diversos los temas. Por ejemplo, yo te decía que el video que ustedes mostraron sobre el tema del maltrato a la vejez es un terrible tema. No sé si puede ser, pero ese podría ser un poquito la idea de cómo el cine ha hablado sobre el tema del adulto mayor en el sentido de la relación con lo social. O sea, ya no desde el punto de vista de la temática como el adulto mayor, sino que de quienes están en su entorno respecto a eso. ¿Cómo ven la gente que o no es adulto mayor al adulto mayor? Yo creo que ese sería un tema muy interesante porque ahí hay películas que es la característica del cine. El cine tiene dos particularidades cuando habla de determinados temas. En primer lugar, reflexiona sobre lo que ya se hizo y lo sintetiza, ¿cierto? Te habla sobre un tema y lo sintetiza y te dice, ah, ya, esto fue. Pero también se adelanta. También logra muchas veces poner temas y tú dices,
oh, o sea, mira lo que está diciendo, o sea, y no ha sido raro de que muchas veces hay instituciones, gente creativa, que las ideas para determinadas políticas públicas salen del cine. Oye, Guillermo, y bueno, con esa misma premisa también, lamentablemente las cifras no ayudan. Dicen que el Mm. maltrato a personas mayores aumentó cerca de un 35%. Y Mm. como les decía, la denuncia de abandono aumentó 51%, entonces son terribles cifras que, claro, el cine es una forma donde tú puedes expresar todo esto y que le pueda llegar a lo mejor más que un texto, más que una política pública, es una forma de llegar al corazón y decir, miren lo que está pasando. Yo creo que en eso, yo creo que el cine aporta mucho a la parte social, a sociabilizar los temas que lamentablemente no son agradables, no son buenos, no tenemos buenas cifras y a lo mejor, bueno, desde tu área, desde este mundo del cine, nos puedes ir mostrando realidades de las personas mayores con este enfoque. Exactamente, sí. Hay otro tema también que podría ser interesante que tiene que ver con los nietos y los adultos mayores, que hay películas muy enternecedoras, Camino a casa, sobre todo el mundo asiático, el mundo asiático lo ha planteado muy bien, ¿eh? El tema de los nietos pegados a los videojuegos, en la cosa mucho más tecnológica, y que de repente se tienen que encontrar con el mundo más ancestral, desde donde no entran los juegos, pero está la sabiduría. Y cómo se encuentran estos dos mundos. Hay una cantidad de películas sobre eso, ¿cierto? Mira, desde el Karate Kid, que desde Sí. la edición occidental, hasta películas como las que te mencionaba, Camino a casa, por supuesto, donde está el encuentro de la infancia, una infancia que finalmente intercambia la sabiduría, ¿cierto?, de la vejez, junto con la sabiduría de las nuevas generaciones. Hace poquito salió una película que se llama En guerra con mi abuelo y Ah, está mira, también es súper entretenida. Está en Amazon, pero yo creo que ya igual va a estar como en varias plataformas y la verdad es que sí, bastante entretenida como se dice, livianita para sí. todos. Sí, Sí, fíjate así que en las que plataformas hay una secuela de dos películas, creo que lo comentamos la otra vez, una que es así como el abuelo que se quiso fugar y saltó por la ventana, así como es como una secuela de varias historias, justamente, y sí, creo que lo hablamos la otra vez sobre el tema de abuelos que toman las decisiones en las últimas oportunidades de su vida. Es un tema que está apareciendo mucho en el cine, y que directores y directores lo han ido retomando de manera sistemática. Hay que preguntarse por qué. Incluso esa es la gran pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué están apareciendo grandes temas respecto al tema del paso del tiempo? ¿Mm? Y eso es muy interesante. Bueno, hay una explicación. ¿Por qué en el cine? El cine es un arte que trabaja con el tiempo. O sea, el único arte que te puede trasladar a 100 años atrás simplemente con tronar los dedos, estás en el sí. 2020 y puedes ir al 60, o estás en el 2020 o puedes ir al 2088. O sea, es el único arte que inmediatamente te puede llevar al futuro en un tronar de dedos. Entonces, el cine siempre ha sido un cronista del paso del tiempo. Yo creo que eso, bueno, en todo caso es como las artes en general. Eso es lo bonito de las artes, que podemos estar aquí, podemos estar allá, podemos estar incluso hasta Exacto. muchos años antes que nacimos y poder sentir esa sensación. Y bueno, como decíamos, eso también yo creo que es parte de la magia del cine. Así es. Lu, Oye, qué buenísimo. Bueno, hay muchísimos temas que podemos abordar, así que agradecemos que Guillermo se dé el tiempo para participar con nosotros y mostrarnos todas estas realidades a través del séptimo arte. Guillermo, no sé si tienes alguna idea con respecto al comercial que pusimos, esta campaña que está haciendo el gobierno. ¿En qué ¿Qué te sentido? parece? Bueno, me parece bien, me parece bien que se tome un poquito de conciencia respecto al tema, eh, sobre el tema del cuidado, pero muchas veces no basta la propaganda, o sea, no basta el spot, Exactamente. no basta la retórica, ¿cierto? El simbolismo. Chile tiene una característica bien especial en la creación audiovisual, que es muy simbólico. Siempre cuando hace una propaganda le coloca mucha poesía, le coloca mucha retórica, y bueno, eso a veces ayuda a impactar.
Entonces, pero la retórica, la propaganda visual hay que hacerla, hay que vivificarla. O sea, porque uno puede decir, qué linda propaganda, que hoy qué bonito el mensaje, cómo me llegó. Pero la idea no es que la propaganda haya salido bien o el spot esté en buena factura. Lo importante es si logra impactar y si Claro. logra cambiar las cifras. Eso es lo importante finalmente. Y hacernos pasar a la acción. Y hacerlas pasar a la acción. Entonces, siempre hay que tener un cuidado con respecto a las muy buenas propagandas. A mí me gustó mucho, fíjate, porque ayudan mucho, pero tiene que ser, después tiene que tener un resultado. Exactamente, Guillermo. Bueno, es un tema que tenemos que ir cambiando y yo creo que para eso el cine es es una palanca para ir moviendo desde, yo creo que de la parte más emocional, conductas, muchas Conducta, veces. modelo, Exacto. alusiones, ¿cierto? Ilustraciones con respecto con determinadas temáticas. Oye, pero mira, sin ir más lejos, Guillermo, tú ahora vemos una película de antaño y con todo lo que ha cambiado la forma de pensar de la gente, hoy cuando vemos a una persona que, no sé, trata mal a las mujeres, hoy es impensado. Entonces, también esta es una forma, el cine de representar a la sociedad. Y claro, ahora podemos ver que no todo nos representa y a veces nos enojamos viendo cosas antiguas pensando en que hoy cómo tratan así a tal persona. Y Sí, claro, es una forma de cambiar la mentalidad bueno, también a la sí. gente, ¿cierto? Bueno, sí, justamente, y fíjate que la historia del cine no es inocente, ¿eh? No está libre de culpa. La historia del cine también ha sido clasista, racista, antifemenino. Las mujeres, por ejemplo, en el cine, en la historia del cine fueron muy relegadas, siendo que ellas fueron las grandes primeras guionistas de Hollywood, y sin embargo después pasaron a un segundo plano y nunca fueron reconocidas Mm. eh, en esta parte histórica. Eh, el cine también ha entregado modelos de agresión. O sea, no quiere decir que uno ve películas, sino que también ha entregado modelos de conductas. Eh, pero también el cine, como decía, ha reflexionado respecto al tema. Hay películas, por ejemplo, yo recomiendo sobre el tema de la mujer, una película, recomiendo dos películas siempre en el tema de la mujer, Lo que el viento se llevó, una película muy femenina en todos los ámbitos, y la otra película es una película neozelandesa que se llama El amor y la furia, sobre la violencia intrafamiliar, que es impresionante desde la primera imagen hasta la última imagen con respecto a eso. Entonces, el cine no ha sido inocente en esta parte, no tiene culpas también que redimirse. Ha entregado modelos, muchas veces también ha denostado, ha creado modelos superficiales, estereotipos, estigmas también. Pero y a la vez también, fíjate que mucho del movimiento social que ha ocurrido hoy día, ya sea en el movimiento feminista, antiviolencia contra la mujer, hay que recordar que el gran alzamiento de la voz se dio justamente en el cine, cuando los productores de Hollywood fueron descubiertos o denostados o denunciados públicamente por una gran violencia que se hacía con las actrices, ¿cierto? Donde simplemente mujeres que muchas veces mira, cuento aparte, o sea, Harvey Weinstein acosó fuertemente a Gwyneth Paltrow, ¿cierto? Actriz de Gwyneth Paltrow salió huyendo y por suerte ella, y digo entre comillas, por suerte, ella misma lo dice ella era novia de Brad Pitt en ese momento, y Brad Pitt cuando lo supo, y aquí va un poquito, no sé, mi admiración por Brad Pitt cuando lo supo fue a encarar a Harvey Weinstein, como dice en el buen chileno, y le ofreció combo, le dijo, o sea, mira, hasta aquí no me llegas, o sea, ¿te das cuenta? Entonces, pero cuando esto se denunció, cuando esto fue revelado ante la opinión pública, vino todo un movimiento mundial porque no podía ser que la industria de la felicidad, la industria que nos lleva a los sueños, nos lleva a imaginar otros mundos, finalmente tenía un mundo bastante más oscuro de lo que uno pensaba. Entonces, hay culpas compartidas del cine, pero a la vez también el cine, como tú bien lo señalas, ha sido un arte, como es el arte, ha sido un arte reflexivo sobre determinados problemas de la sociedad. No, y además igual cuenta historias. A mí me gustan mucho las películas que están basadas también con el tema de las historias de la vida real.
que se Claro, basa también de personajes, etcétera. Hay una película igual que me gusta mucho, que es la de Figuras Ocultas, me parece que se llama, sí, que eran de las primeras mujeres afroamericanas que ingresaron para trabajar a la NASA y exacto. contaban de que, claro, en ese tiempo, más encima tenían como baños para las personas que se llamaban de color y las personas blancas. Exactamente, claro. Entonces contaba la historia de ella que tenía que caminar, porque más encima tenían un uniforme obligatorio que era falda y tacos, y tenía que caminar o correr no sé cuánto, porque quedaba muy lejos donde ella podía ir al baño, y tenía que hacer su pega, y era obviamente rechazada por sus compañeros, porque más encima este era un mundo de hombres. Entonces, como que no podían aceptar que ella también sea una mujer que era súper inteligente, que podía solucionar problemas que ellos no podían, y que más encima esté en un cargo en el que ella estaba. ¿No? Yo creo que hay de verdad muchas películas Muchas. que, tanto como antiguas como que han ido saliendo nuevas, Sí, nos hacen reflexionar. eso, Nos mira hacen qué interesante lo que acabas de decir, porque justamente antiguas, y te digo, hay películas de los décadas del 40, del 50, del 60, que mm, ya están hablando de estos temas. Entonces uno se sí. pregunta, entonces ahí viene el tema, uno dice, ¿cómo estos directores o directoras ya en esos años se estaban dando cuenta del tema? Pero eran gritos en el océano, o sea, no era la gran temática en ese momento, pero hay películas, y mira, y que es interesante, ese podría ser también un buen tema. ¿Qué películas en los años 40, 50 ya hablaban de estos temas? Del tema del Mm. trato al adulto mayor. ¿Qué películas hablaban en ese tiempo? ¿Qué eran gritos gritos en el desierto, finalmente, pero ya estaban avisorando algo que se veía venir? Oye, me encanta escuchar a Guillermo porque siempre tiene estas luces que se le ocurren ideas siempre creativas de qué otros temas, súper Sí, interesante. Oye, Guillermo, bueno, yo te quiero contar una cosa que nosotros estamos haciendo una encuesta por nuestras redes sociales, en realidad por Twitter, por una red social, y es una encuesta para saber cuál crees que es el principal problema de las personas mayores en pandemia. Quería hacerte esa consulta. ¿Qué piensas tú? ¿Cuál sería tu respuesta? uf, Están tres alternativas. Tenemos ah, salud, dinero y soledad. mm. Bueno, yo creo, yo estoy entre dos, estoy entre salud y soledad. Eh, yo creo que, pucha, creo que es, yo creo que es salud. Quiero decir que es salud. No quiero decir, por otro lugar pienso soledad, pero no, quiero decir que es salud. Sí. Porque si hago soledad, estoy haciendo quizás una imagen donde yo me proyecto un poco donde yo me proyecto con el tema y tengo quizás un estigma con respecto al tema del adulto mayor. Quiero pensar que es salud. ¿Mm? Me inclinaría por esa posición. Bueno, en ese contexto te voy a mostrar cómo va la encuesta, cuál crees el principal problema. Soledad va con Mm, 58,3, dinero 25, salud 16,7. mira, Así que lamentablemente, y claro, tiene relación con justo con la campaña que hizo el gobierno, la soledad está siendo muy, muy fuerte, muy golpeadora a nuestras personas mayores. Así que hacemos como un llamado a través de esto a preocuparnos por nuestros vecinos, conocidos, si ven que hay una persona mayor cerca, por favor, no olviden de preocuparse, de preguntarles cómo están. A lo mejor la soledad puede ser solo el hecho de preguntarles cómo están, si necesitan algo, de hablar algo, de como en la campaña, jugar ajedrez, a lo mejor es tan simple como eso y podemos hacer un gran aporte. sí. Así que con ese mensaje ya estamos terminando el programa del día de hoy y agradecerle a Guillermo por este tremendo aporte. Me gustaría escuchar a Cami, ¿qué te pareció escuchar a Guillermo? Es que a mí me encantó, de verdad. Yo lo voy a dejar ahí guardado en mi WhatsApp y le voy a volver a escribir a Guillermo porque de Sí, pues. verdad me encanta el cine, me encantan las películas, yo de verdad. Yo tengo que reconocer
que acá en mi casa, porque ahora estoy trabajando en mi casa, pero cuando tengo que hacer cositas o ya estoy como, porque hago estas cosas como de cotillón y esas cositas, pues tengo un ¿Sí? emprendimiento chiquitito. Entonces pongo mi celular al lado, busco una película cualquiera, de repente salen y así como, ya, ¿qué películas tienes que ver? Ya, y busco una película y me pongo a hacer mis cosas, pero estoy escuchando y de repente estoy viendo, y estoy escuchando y estoy viendo. Pero es acá clásico y es algo que nos une mucho como familia, que en las noches nos sentamos un rato a compartir alguna película o alguna serie, y sobre todo con mi hijo es algo que nos une mucho a este tema de las películas. Siempre estamos ahí como buscando algo o que le guste a él o que me gusta a mí o algo que nos recomienden y eso. Así que por eso mismo también extrañamos mucho los cines. Esperamos Sí, ya sí, volver. el cine es una gran Sí, compañía, es una gran sí. compañía. Y para la soledad, Así además. que muchas, muchas gracias infinitas a don Guillermo, que de verdad hoy día nos acompañó en este capítulo y obvio, más encima estuvimos hablando de estas grandes películas que yo de verdad puedo confirmar. Mis abuelos y mis tíos miraban esas películas, yo también vi esas películas donde ahí salían en caballos, estaban con sus gorros y sus Sí, pues, pistolas, así que feliz, muy buen sí, capítulo. Bueno, perfecto. No, siempre ha sido un Guillermo, placer. Dime. no, solamente agradecerte nuevamente, y ya sabes, bienvenido, es un espacio que te agradecemos porque también hemos hablado a veces cosas muy fuertes o otras más educativas, pero también tenemos que darle este espacio a la entretención, a esto de quién no se ha sentido acompañado, como dices tú, con la televisión, con las películas, así que te Sí, agradecemos y bueno, está, ya sabes, es de la casa, así que va a estar invitada muchas veces a este programa. listo, ¿no? Siempre va a ser un placer ahí, porque igual me permite a mí ejercitar un poco, uno tiene que estudiar. Y este ejercicio de buscar temas me permite estudiar un poco las películas y comenzar a buscar ahí en el catálogo, eligiendo, va a decir, ya, vamos a hablar de esta y esta. Y eso para mí es igual un ejercicio muy práctico que me ayuda mucho también a tener también una organización respecto a ver películas. No, que es la forma de agradecer siempre al cine por lo que me ha dado hasta el momento. Súper. Excelente, así Lu, que con esto dejamos el capítulo de hoy. Un abrazo virtual, Súper. Guillermo, Cami. Nos vemos el próximo capítulo mañana, 2:30 de la tarde, por las pantallas de Pingüino Multimedia, por Facebook, YouTube y Twitter. Un abrazo, que estén muy bien y a cuidarse como siempre, ¿cierto? Chao, chao. exacto. Chao, chao. Chao, que estén bien.